de salud, como profesionales de salud, tendríamos que estar preparados para poder tomar acción, ¿no? En este caso, acción, ¿en qué tipo? Sobre todo en entender los conceptos básicos para tomar una decisión. Y esta decisión tan importante como dar un fármaco o no. Y para esto vamos a hacer esta pequeña presentación en la cual voy a incluir dos conceptos básicos, más que todo dos amplios temas, que vendrían a ser pues toma de decisiones basadas en evidencia y vamos a hablar sobre también la evidencia actual para los fármacos de COVID. ¿Ok? Entonces, les pediría por favor si es que me pueden comunicar en cualquier momento si es que hay algún problema con el audio para poder solucionarlo, también para ver si es que de repente hay algún problema con la conexión. Me lo hacen saber por favor para poder detener la presentación y reanudarla ya habiendo solventado ese problema. ¿Ok? Muy bien, bueno, ya estos son mis potenciales conflictos de interés, también como lo han mencionado. Y pues, ¿cómo empezamos esto? Empezamos mencionando algo que es también muy importante, lo que hacemos en el día a día, que vendría a ser tomar decisiones constantemente. Perdón, hay un problema con el audio, me mencionan. Me comunican, por favor. Ok, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, doctor, se escucha Sí, ok. perfecto. Muy bien. Entonces, como les decía, pues nosotros tomamos decisiones todos los días, ¿verdad? De manera a veces consciente o a veces inconscientemente. Al momento de, por ejemplo, cruzar una calle, cuando nosotros vemos el semáforo en rojo, pues nos detenemos y no vamos a cruzar la calle porque obviamente tenemos el riesgo de que pase por ahí un camión, un auto y nos atropelle, ¿no? Por ejemplo, otras decisiones que quizás en este momento son un poco banales, como de repente elegir la ropa de diario, ¿no? ¿Qué nos vamos a poner de repente para hacer una charla, para asistir a una reunión con amigos? Es decir, siempre estamos ante decisiones que tomar, ¿no? Sin embargo, en medicina, cuando nosotros decidimos dar un fármaco o no, y estamos en este escenario de una gran incertidumbre, hay que tener mucho cuidado con algo, porque esta decisión va a ser crucial. Podríamos tomar una decisión y favorecer de repente a la recuperación del paciente, pero lo que quizás no pensamos mucho y que es algo que es crucial tenerlo en cuenta, es que con las decisiones que tomemos a veces también podemos hacer daño a nuestros pacientes. Entonces, para tomar una decisión tan importante como brindar un fármaco o no para mejorar la salud de una persona, hay que estar pues bastante informados. Y por eso es que tenemos que tener la información más confiable que podamos conseguir al momento. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere pues a tener argumentos válidos para poder nosotros sustentar nuestras decisiones. ¿Y esto con qué lo conseguimos? Pues como ustedes están viendo, con la evidencia científica, ¿no? Entonces, el motivo de esta ponencia es que de repente vayamos cambiando nuestras ideas preconcebidas que tenemos para tomar decisiones en salud y lo vamos a hacer a la mano de la evidencia científica y la medicina basada en evidencia. Entonces, nosotros nos preguntamos lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué argumentos entonces serían válidos para tomar una decisión tan importante como brindar o no brindar un fármaco? Y esto es fácil de entenderlo con un ejemplo que posiblemente les haya pasado a ustedes ya también en la vida cotidiana. Sin embargo, en este ejemplo vamos a utilizar no un fármaco que existe en el mercado en el momento, sino que vamos a utilizar un ejemplo con un fármaco inventado, ¿sí? Un fármaco que le vamos a poner de nombre Covidina. Entonces, supongamos que ustedes están pues en una charla, ¿no? Conversando con algunos colegas y viene un colega y les menciona lo siguiente, ¿no? Les dice, oye, mira, yo sé que este fármaco nuevo, que se llama Covidina, disminuye la mortalidad. Ok, entonces ustedes lo escuchan y les preguntan lo siguiente, ¿no? Pero, ¿en qué te basas para decir esto? Entonces, a continuación, vamos a ver algunos de los argumentos que son comúnmente utilizados para reforzar o para sustentar esta idea que hemos dado de que la COVID disminuye la mortalidad. Uno de los primeros argumentos que se suele escuchar, pues, es esto de aquí, de que un experto nos ha dicho, ¿verdad?, en la televisión, en los medios escritos, que este fármaco covidina funciona. Entonces, ante este argumento, ¿qué nosotros podríamos decir? Nosotros sabemos que este argumento es una falacia ad verecundia. Ese vendría a ser su término técnico. Pero ¿qué cosa es? Es simplemente defender algo como verdadero porque hay una autoridad que lo dice y esa es una autoridad reconocida en la materia, por ejemplo. Sin embargo, esto no es prueba de nada realmente. Es simplemente la opinión de un experto sobre un determinado tema. Sin embargo, lo que tenemos que pensar nosotros es en qué se ha basado para poder dar esa opinión. Y este es un ejemplo que está sucediendo en donde yo radico, que es Perú. Por ejemplo, esta es una noticia que pues saltó a las páginas de
digamos, los noticieros habituales en los cuales, por ejemplo, este doctor Ruolt empezó a desarrollar un ensayo clínico y luego se empezó a correr la voz de que el tratamiento que estaba estudiando pues podría ser de repente beneficioso. Pero la gente solamente tomó en cuenta de quién venía este argumento y no realmente evaluó qué es lo que estaba detrás del argumento. Entonces, como ustedes pueden ver, inclusive a raíz de esta mención de este doctor, empezaron a cambiar las prácticas clínicas que se venían realizando y empezaron a brindar un tratamiento solamente en base a este argumento, ¿no? Y esto no solamente ha pasado en este contexto actual pandémico, sino que también nosotros podemos encontrar algunos ejemplos históricos, como por ejemplo el caso del doctor Spock, que es bastante conocido, era un pediatra que había publicado un libro sobre muerte súbita infantil. Brindó una recomendación, la cual luego los estudios demostraron que era errónea. Y esto, a pesar de que se contaba con esa evidencia, por simplemente el hecho de tener este peso del experto que decía otra cosa, de que decía lo contrario, pues no se cambiaron las prácticas, no se cambiaron las decisiones y eso finalmente, lamentablemente, costó la vida de muchos recién nacidos. Entonces, para que vean qué tan fuerte puede ser inclusive un argumento como este, y si nosotros no estamos preparados para poder rebatir este argumento, pues podemos caer en un error. Ahora, ¿qué pasaría si es que esta persona que les dice que este fármaco covidina disminuye la mortalidad, les dice que su argumento es que el fármaco tiene estudios in vitro y también estudios en animales? Ah, algo bastante también escuchado en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo es que se generan o se desarrollan los fármacos en el continuo habitual. Lo que tienen que saber es que la mayoría de los fármacos con una plausibilidad fisiológica o biológica finalmente no van a causar beneficios y lo que sí podrían hacer es causarnos más bien efectos adversos e inclusive agravar los cuadros de la enfermedad. ¿Y cómo es que funciona esto? Pues aquí ustedes pueden ver cómo más o menos se desarrollan los fármacos de manera habitual, en las cuales se proponen ciertos fármacos con una determinada plausibilidad fisiológica o fisiopatológica. Es decir, hay hipótesis teóricas que nos dicen que este fármaco podría actuar en tal receptor, de repente modificando los niveles de interleuquina o entre otros mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos. Entonces, lo que se hace con esas hipótesis teóricas es llevarlos primero a evaluar en estudios preclínicos. Y estos estudios se llaman preclínicos porque no se desarrollan en humanos. Se desarrollan in vitro o se desarrollan también en animales de laboratorio. Y con estudios in vitro, inclusive, nosotros ahora podemos contar con hasta modelos matemáticos que pueden hacer predicciones de lo que ocurriría en, por ejemplo, placas Petri o con un determinado fármaco, ver qué alteraciones podría causar en este medio, digamos, bastante controlado e in vitro. Entonces, una vez que estos fármacos son, digamos, puestos a prueba en estos estudios preclínicos y hay cierta evidencia de que pueden ser realmente beneficiosos, recién en ese momento es que se empiezan a desarrollar los ensayos clínicos. Es decir, ya pasamos de utilizar modelos animales y de laboratorio para realmente evaluar la eficacia y seguridad de estos fármacos ya en humanos. Y entonces es por eso que recién empezamos con los ensayos clínicos de esta manera. Ahora, hay que saber también que los ensayos clínicos no son solamente de un tipo, sino que estos ensayos clínicos tienen diversas fases de desarrollo del fármaco. En todas estas fases, los estudios van a estar probando la seguridad y la eficacia de este medicamento para una determinada patología. Pero ¿qué hay que saber? Que como ustedes pueden ver, inclusive nosotros podríamos arrancar teniendo 100 fármacos que sean potencialmente útiles en estudios preclínicos y a lo largo de las fases de evaluación, ustedes pueden ver que estos fármacos finalmente terminan decreciendo en su número para quedarnos finalmente con posiblemente 7 fármacos que sean finalmente lanzados al mercado y que tengan pues un tiempo de seguimiento para evaluar nuevamente seguridad y eficacia. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a decir? Que probablemente los medicamentos, la mayor cantidad de medicamentos que se postulen con una plausibilidad biológica o fisiológica, finalmente no van a llegar todos ellos al mercado, van a ser un número muy reducido. Y aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Actualmente, ¿cuántos medicamentos pues, se están postulando para COVID basados solamente en la plausibilidad fisiológica o fisiopatológica? Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la ivermectina, que es un medicamento bastante sonado actualmente, en la cual pues el efecto beneficioso se vio en estudios in vitro. Sin embargo, aún no contamos con una evidencia sólida para decir que podrían ser beneficiosos en humanos. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, ahora en COVID.
Pero bajo este argumento, ¿qué pasaría si nosotros entonces, basados solamente en el concepto de plausibilidad biológica, decidimos darle a una persona un combo de 14 fármacos, entre comillas, prometedores, ¿no? Que teóricamente podrían ser beneficiosos? Entonces aquí nosotros le damos a nuestro paciente, de repente a nuestro amigo, un familiar, le damos un combo de 14 fármacos prometedores y con suerte, como vimos, uno de ellos nada más podría tener algún beneficio. Mientras que, por otro lado, los otros 14 fármacos van a tener de todas maneras algunos eventos adversos y algunos de ellos podrían inclusive ser peligrosos e inclusive agravar los cuadros de la enfermedad. Ahora, también aquí hay algo importante de notar, porque hay fármacos para COVID que se están utilizando, que la literatura nos menciona que son relativamente seguros, cuyos eventos adversos no son tan frecuentes o no son tan graves, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que COVID es una enfermedad nueva y realmente no sabemos cómo podrían interactuar los fármacos con las características o comorbilidades de los pacientes y no sabríamos realmente cuál sería el efecto adverso en ellos, en este grupo especial de pacientes con esta patología en particular. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Por lo tanto, es que es muy probable que el daño ocasionado por estos 14 fármacos que vamos a dar en combo vaya a superar al único potencial beneficio que tendríamos con brindar uno de ellos. Es decir, la sobremedicación, en este caso estamos viendo que podría ser más bien perjudicial para nuestros pacientes o por familiares o amigos que estemos atendiendo. Ahora veamos este otro concepto o este otro argumento. Ok, ya vimos lo de los fármacos o los estudios in vitro, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta persona nos dice, ok, yo conozco personas que han utilizado este fármaco covidina y se han logrado recuperar? Y ese es mi argumento para decirte que disminuye la mortalidad. Ok, entonces vamos a ver este argumento. Este argumento se basa en algo importante que vendría a ser el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Pues es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar información que va a confirmar nuestras propias creencias, dando desproporcionadamente menos consideración a otras posibles alternativas de estos efectos. Es decir, como ustedes pueden ver acá, el concepto básicamente es yo quiero creer en que eso es así. ¿Y cómo evitamos este sesgo de confirmación? Pues recolectando datos sistemáticamente de los pacientes que vayamos tratando y evaluando estos números. Entonces, ese es un argumento también que es bastante común escucharlo actualmente, ¿no? Entonces, ok, esta persona lo que hace es escucha sus comentarios, escucha lo que ustedes le dicen que eso es un posible sesgo de confirmación y que por lo tanto lo que va a necesitar hacer es utilizar métodos más apropiados para poder defender su argumento, ¿no? Entonces, lo que hace este señor es registrar ahora los datos de 100 pacientes que han tomado la covidina y nos dice que todos ellos se han recuperado. Estos 100 pacientes se han recuperado. Sin embargo, esto finalmente no prueba causalidad. Es decir, no prueba que este fármaco covidina haya sido realmente el responsable de que los pacientes se hayan curado de COVID. Porque es posible que si es que no le hubiéramos dado, por ejemplo, esta covidina, los 100 pacientes igual se hayan recuperado, ¿no? Como también es probable que inclusive estos 100 pacientes, si es que no les hubiéramos dado el fármaco, se hubieran recuperado más rápido. Es decir, nuevamente estamos ante una incertidumbre. No sabemos realmente qué hubiera pasado si es que no les brindábamos este fármaco a estos pacientes. Entonces, por eso es que es importante tener un grupo control, un grupo contra el cual nosotros vamos a comparar el efecto de un fármaco a un grupo en el cual pues no se le brinde este fármaco, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esto, como ustedes pueden ver, está siendo bastante común. Este es un comunicado que fue pues publicado en las redes aquí en Perú, en el cual, como pueden ver, un director de una red regional de salud aquí nos afirmaba que el 100% de los participantes que tenía COVID había mejorado con el uso de este medicamento ivermectina, ¿no? Nuevamente, como podemos ver, es el ejemplo de este argumento que no tiene realmente un sustento sólido y que lo dan inclusive personas que son bastante importantes para las regiones y para, sobre todo, el sector salud. Entonces, eso es con respecto a este argumento. Ahora, ¿qué pasaría si es que a esta persona ahora les dice, ok, ahora lo que yo he hecho es comparar contra un grupo control? Y la mortalidad en quienes tomaron el fármaco covidina fue 5%, y en quienes no lo tomaron fue el 10%. O sea, ¿en quién fue mayor la mortalidad? En aquellos que no tomaron mi fármaco. Por lo tanto, yo estoy diciendo que la covidina disminuye la mortalidad. Pero ¿será eso cierto? ¿Será eso verdad?
Aquí hay un problema bastante importante, que las características entre estos dos grupos que esta persona ha podido comparar pueden ser diferentes. Y eso se le conoce como variables confusoras. Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se aplica esto en distintos escenarios. Por ejemplo, supongamos que este médico o esta persona, este profesional de salud, les dice que ha comparado estos dos grupos, pero que uno de los grupos fue personas que estaban tratadas en un hospital A y otro grupo fueron personas que fueron tratadas en un hospital B. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Nuevamente que las características de las personas que acuden a este hospital A podrían ser muy diferentes a las características de las personas que acuden a este hospital B. Ahora, ¿qué pasa si es que dicen, ok, no voy a comparar entre distintos hospitales, voy a comparar en mi mismo hospital? Pero eso también tiene un problema, porque de todas maneras, en el mismo hospital hay personas que puedan tener igual características diferentes, así pertenezcan a este mismo hospital. Y ahora, ¿qué pasaría si inclusive esta persona les dice que, ok, lo que va a hacer es comparar a dos grupos en el mismo hospital, pero que hayan sido tratados en tiempos distintos? Entonces, eso también es un problema porque las características de las personas tratadas en un tiempo anterior podrían no ser realmente comparables con las características de las personas que están siendo tratadas en este momento. Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver en la práctica? Como ustedes vieron, pues al momento de la pandemia nosotros no contábamos con mucha información para poder tomar decisiones. Habían algunos fármacos que se postulaban como promesas para poder aliviar los síntomas, para disminuir la mortalidad, y se fueron brindando en las etapas iniciales de la pandemia. Sin embargo, a medida que se publicaron los estudios y se evaluó la evidencia, pues estas decisiones fueron cambiando. Inclusive en algunos países se llegó a restringir el uso de estos medicamentos que inicialmente fueron recomendados. Entonces, ya hay personas que han recibido una característica extra en un tiempo diferente al de estas personas que estarían siendo evaluadas en este tiempo presente. Es decir, podrían estas características no ser comparables. Ahora, yo he mencionado una palabra importante que es variables confusoras, ¿no? ¿Qué son variables confusoras? De repente alguien no ha podido escuchar aún el término de una variable confusora. Vamos a verlo con este pequeño ejemplo. Como estamos viendo, perdón, imaginen que nosotros estamos comparando entonces estos dos grupos de pacientes, ¿ok? Estamos comparando aquellos pacientes que han recibido covidina y aquellos pacientes que no han recibido esta covidina. Y aquí hemos visto pues que la mortalidad es 5% en aquellos que recibieron mi fármaco y en estos que no la recibieron fue de 10%, ¿no? Entonces yo aquí viendo simplemente esta información podría decir erróneamente de que, ok, la covidina fue pues la responsable de que la mortalidad sea menor, ¿no? Sin embargo, lo que a veces no tomamos en cuenta es que hay otras variables que también intervienen en esta ecuación. Por ejemplo, la edad promedio de los participantes en cada grupo. Supongamos que la edad promedio de los participantes en este grupo que recibió covidina fue de 50 años. Y en este otro grupo, la edad promedio fue de 65 años. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una diferencia de edades entre los dos grupos. En este grupo de aquí van a haber personas que son más adultos mayores y que por lo tanto pueden ser más vulnerables a la enfermedad y que por lo tanto tendrían mayor riesgo de morir. Entonces ya hay una característica que los hace realmente diferentes a estos dos grupos. Con esto nosotros podríamos decir entonces que la edad en este caso sería un potencial confusor. Estaría, entre comillas, confundiendo la conclusión a la cual estamos llegando respecto a la eficacia de la covidina. ¿Ok? Pero esto no es la única variable confusora que puede existir. Tenemos otros posibles confusores, como por ejemplo el sexo. Estamos viendo que pues, hay mayor cantidad de pacientes varones que enferman de COVID en comparación con mujeres, por ejemplo, ¿no? Otra variable confusora u otro potencial confusor podría ser, por ejemplo, la severidad del caso. ¿Qué pasaría si es que en este grupo de personas que pues no recibió covidina, la severidad de COVID sea mayor? Obviamente aquí la mortalidad también vendría a ser mayor, ¿no? Y no fue necesariamente por el fármaco, sino fue por otras características que eran propias de estos participantes. Algunos otros factores confusores, como por ejemplo las comorbilidades, como vimos, por ejemplo, pacientes obesos o que tengan hipertensión arterial o diabetes, están más propensos a fallecer por COVID en comparación con aquellos que no tienen estas características. Otros confusores podrían ser, por ejemplo, el tiempo de enfermedad, ¿no? Personas con un tiempo más prolongado de enfermedad podrían estar más cercanas a tener un desenlace fatal en comparación pues con aquellas que recién están iniciando la enfermedad.
Por ejemplo, la atención recibida, algo bastante importante, porque realmente los protocolos que utilizan los hospitales actualmente no son comparables la mayoría de veces. A veces hay hospitales que utilizan protocolos distintos, fármacos distintos, de repente dosis distintas. Entonces, eso también es algo importante que tendríamos que considerar para comparar estos dos grupos. Otros factores también como la genética, que si bien es cierto, no pueden ser medibles objetivamente en la mayoría de los casos, hay que considerar que podrían ser también unos potenciales factores que diferenciarían las características de estos dos grupos. Entonces, como estamos viendo, en los estudios estamos expuestos a una gran cantidad de variables confusoras que tenemos que prestar atención para finalmente concluir si es que el resultado fue producto del fármaco o fue producto de estas otras variables confusoras. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo de aquí, en el cual tenemos un estudio que evaluó pues, el uso de la hidroxicloroquina con acitromicina. Comparó dos grupos. A un grupo le dio hidroxicloroquina más acitro y al otro no les dio. Y en este caso nos mencionan que no recibió por contraindicaciones del fármaco, ¿no? Y aquí nos presentan los resultados. Como pueden ver ustedes, las personas que tomaron hidroxicloroquina, en este caso tuvieron menor mortalidad. Eso fue lo que concluyó el estudio. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros notar en esta tabla de características de los pacientes? Que aquí tenemos primero nuestro grupo que recibió la hidroxicloroquina y aquí tenemos en este lado nuestro grupo que no recibió la hidroxicloroquina. Y vamos a centrarnos en estas variables de aquí, como por ejemplo la edad. Edad mayor a 74 años. ¿En qué grupo hubo más personas con una edad mayor a 74 años? Aquí podemos notarlo. En este grupo que recibió la hidroxicloroquina con acitromicina, el 3.6% de estos participantes tenía una edad mayor a 74 años. Y en este otro grupo que no recibió la hidroxicloroquina, eran 9.3%. Como pueden ver, había mayor cantidad de personas que tenía una edad mayor en el grupo que no recibió la hidroxicloroquina y que por lo tanto pues estuvo más propensa a, por ejemplo, tener desenlaces fatales como morir o algún otro desenlace importante. Ahora veamos estas otras características de acá, como por ejemplo enfermedades cardíacas o hipertensión. Como estamos viendo, también comparamos la frecuencia de estas características en este grupo de hidroxicloroquina y como podemos ver, pues, por ejemplo, aquí en este caso, el 13% de estas personas tenía hipertensión, ¿no? Esta comorbilidad que también aumenta el riesgo de fallecer. Y en este otro grupo que no recibió la hidroxicloroquina, la cantidad de participantes que tenía hipertensión fue el 19%. Nuevamente estamos viendo aquí una desproporción entre las características de estos dos grupos, por lo cual pues habría que tener bastante cuidado al momento de finalmente decir que realmente el fármaco disminuyó la mortalidad. Habría que ver si es que estas características fueron realmente balanceadas o no. ¿Ok? Y ahora vamos con este otro argumento, ¿no? Ok, la persona nos dice, está bien, tienes razón, hay variables confusoras que pueden estar afectando este resultado. Entonces, yo ahora te digo que la covidina disminuye la mortalidad porque he comprado un grupo control y además he controlado por estos confusores. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de control de estos confusores. Tienen que saber que para controlar los confusores hay distintas maneras, ¿sí? Hay métodos estadísticos, también hay métodos del diseño del estudio, como por ejemplo la restricción de las características de participantes con variables confusoras, pero los métodos más comunes son los métodos estadísticos. Y estos métodos estadísticos incluyen también distintas técnicas. La más frecuentemente utilizada es el uso de las regresiones. Pero también tenemos algunas otras, como por ejemplo el propensity score o el matching, por ejemplo. Y ahora, este control por confusores, es decir, cuando nosotros veamos en un artículo, en un estudio, que los autores nos dicen que han ajustado los confusores mediante regresiones, podríamos decir que este resultado ya es un poco más confiable. ¿Y qué sucede con esto? Pues nosotros aquí tenemos ese análisis entre comillas crudo, ¿no? En el cual no controlamos por confusores y aquí los resultados de los estudios en general suelen decirnos que el medicamento sí es efectivo, ¿no? Como lo vimos en los argumentos previos. Pero ¿qué pasa una vez que controlamos por los confusores? Este análisis finalmente nos dice generalmente que realmente no había un efecto, ¿no? Que no era realmente efectivo. Entonces, eso es lo que sucede generalmente cuando nosotros aplicamos ya métodos de barrido de confusores para evaluar los efectos de algún fármaco. Entonces, un estudio que controlado por confusores podría decir esto de aquí, ¿no?
podría decir, ok, ahora que yo ya he controlado a mis confusores, pues soy un ser casi perfecto, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que pueden haber confusores que realmente no ha podido medir el estudio o también ha podido tener limitaciones estadísticas. Entonces, esto finalmente también se lleva abajo un poco el argumento de usar métodos de regresión para controlar por confusores. Por ejemplo, tenemos este estudio de aquí, en el cual están evaluando la ivermectina, y como ustedes pueden ver, pues los autores han utilizado un método de regresión para limpiar este efecto confusor. También dicho, han ajustado por variables confusoras, ¿no? Y aquí nos mencionan qué variables confusoras han sido incluidas en este análisis para eliminar esos efectos. Sin embargo, hay que preguntarnos algo en este estudio, ¿no? ¿Por qué no han ajustado por diferencias en el manejo clínico? Como mencionamos también previamente, tenemos este gran problema de que la terapia ha sido tan variada durante este periodo relativamente corto de tiempo, que han sido más o menos 9 meses, 8 meses desde que empezó la pandemia, y los fármacos o los manejos que se han podido dar a los pacientes realmente han podido ser distintos. Entonces, ¿qué hubiera sido lo adecuado con este estudio? Hubiera sido importante que también hagan el ajuste por estas diferencias en el manejo clínico. Pero como no lo hicieron, entonces, ¿qué podríamos concluir? Que podrían haber efectos de variables confusoras residuales que aún así estén, entre comillas, confundiendo el resultado obtenido en este estudio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos finalmente para nosotros decir que realmente la mortalidad bajó gracias al medicamento? Necesitamos comparar dos grupos que sean, entre comillas, idénticos, cuya única diferencia sea que un grupo haya recibido este medicamento y el otro grupo no. Esto también se le conoce como teoría de contrafactuales. ¿Y qué tipo de estudio nos permite hacer esto? Pues los ensayos clínicos aleatorizados. Son nuestros héroes sin capa que nos ayudan finalmente a decir si es que realmente el efecto fue o no producto del uso del medicamento. ¿Ok? Entonces, ahora nuestro amigo nos dice lo siguiente, ¿no? Ok, lo que yo hice es hacer un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? O bueno, también he leído un ensayo clínico aleatorizado y ese es mi argumento para decir pues que la covidina disminuye la mortalidad. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los ensayos clínicos aleatorizados. Estos tipos de estudios, vamos a desglosar sus términos, se llaman ensayo o experimento porque nosotros vamos a dar una intervención o vamos a dar un fármaco en este caso. Se llama clínico porque lo estamos evaluando en humanos. Recordemos que hay los estudios preclínicos, que son en animales o modelos in vitro. En este caso clínico porque estamos usando humanos, y aleatorizado porque es el método mediante el cual nosotros vamos a decirle a cada participante a qué grupo de manejo va a ir. Si va a ir al grupo que recibe el tratamiento o va a ir a un grupo control. ¿Sí? Entonces, al asignar a los participantes de manera aleatoria, al azar, a los grupos de tratamiento y control, lo que vamos a hacer es generar grupos que sean realmente comparables. Por artes estadísticas, la aleatorización tiene esa característica tan importante y tan valiosa, que una vez que se ha hecho esta asignación al azar, los confusores ya están controlados en ambos grupos. ¿Sí? Eso es lo que hace la aleatorización. Entonces, por eso es que gracias a este proceso de aleatorización, el ensayo clínico aleatorizado es el tipo de estudio primario que proporciona el mayor grado de evidencia para evaluar el uso de intervenciones. ¿Sí? Es por eso que dentro de los estudios primarios está ubicado pues en la cúspide, en la cima de esta pirámide. Son los estudios más valiosos para nosotros para decir si es que realmente el efecto fue por el fármaco o no. Entonces, ahora tenemos este ensayo clínico, ¿no? Ok, si es que este fuera el ensayo clínico, diría, ahora sí soy un ser perfecto, entre comillas, ¿no? Yo ya he logrado controlar confusores, entonces acerco más este concepto de causalidad, de que lo que estás viendo sea producto del fármaco. Pero ¿será realmente así? Pues lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que nosotros podamos contar con ensayos clínicos aleatorizados, hay que tener en cuenta que estos estudios también son falibles. En algunas ocasiones pueden tener métodos que son inadecuados, pueden no haber tenido un buen control de los sesgos o errores, pueden tener, por ejemplo, poco tamaño de muestra, como el que hemos visto previamente con hidroxicloroquina, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esos estudios, si bien es cierto, son nuestro más valioso insumo, pues no son falibles y hay que tener esto bastante en cuenta para hacer una lectura crítica
de estos ensayos clínicos y finalmente nosotros decidir, ¿no? Si es que vamos a confiar o no vamos a confiar en los resultados de este estudio. ¿Ok? Entonces, ok, nuestro amigo nos dice lo siguiente, ¿no? Como los ensayos clínicos también pueden tener de repente algunos errores, ¿qué es lo que yo necesitaría hacer? Ok, yo necesitaría entonces comparar los resultados de varios ensayos clínicos para poder darte finalmente un argumento, ¿no? Y en este caso, ¿con qué nos viene a decir nuestro amigo? Nos dice pues que este argumento de que la COVID disminuye la mortalidad lo dice una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de qué son las revisiones sistemáticas y por qué son tan importantes, ¿no? Entonces imagínense ustedes que pues este estudio que hemos visto, ¿no? Que ya entre comillas controlado por confusores, fue hecho en alguna parte del mundo y está evaluando un fármaco para COVID, ¿no? Pero no es el único grupo de investigadores que está evaluando este fármaco, ¿no? Sino que puede haber otros grupos también en el mundo que estén intentando responder a esta misma pregunta. Es decir, a saber si es que la covidina reduce la mortalidad o no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues en el común escenario, digamos, en el escenario habitual de lectura crítica, pues tendríamos que leer cada uno de estos estudios, ¿verdad? Tendríamos que leer el ensayo clínico 1, el ensayo clínico 2, el ensayo clínico 3, el 4, el 5, el 6, y así sucesivamente hasta leer todos los estudios que hayan salido hasta este momento. Pero como dijimos, no solamente tenemos que leer los resultados de estos ensayos clínicos, sino que tenemos que saber qué tan bien hechos están. Entonces también tenemos que evaluar su calidad, ¿no? Entonces evaluamos la calidad de cada uno de ellos así hasta terminar, ¿no? Pero como vimos, pues este proceso es bastante, digamos, demandante de tiempo y hay que dedicarle bastantes horas para poder llegar a una conclusión. Entonces, ante esto, ¿qué podríamos nosotros hacer? Sería pues ideal, sería adecuado que exista un estudio que haga todo este trabajo por nosotros, ¿verdad? Que resuma todos los efectos, los resultados encontrados de todos los estudios que respondan a una sola pregunta y que evalúe también la calidad de estos estudios. ¿Y qué creen? Ese estudio sí existe y se llama revisión sistemática. Este estudio, esta revisión sistemática, es un estudio secundario que lo que hace es resumir toda la evidencia disponible al momento para responder a una pregunta en específico, ¿no? En este caso, queremos responder, pues, si es que la covidina, ¿no? Nuestro fármaco, disminuye o no la mortalidad. Entonces, una revisión sistemática que pueda hacer todo ese proceso va a ser finalmente lo que nos lleve a nosotros a decidir si brindar o no este fármaco. Entonces tienen que saber que las revisiones sistemáticas ahora se posicionan en la cima de la pirámide finalmente, como pueden ver por encima de los ensayos clínicos aleatorizados, y son el principal sustento para tomar decisiones, no solamente en el ámbito clínico de la práctica clínica diaria, sino también para, por ejemplo, el desarrollo de guías de práctica clínica. Las guías suelen basarse en revisiones sistemáticas para responder a todas las preguntas que se plantean. Entonces, es necesario poder contar con estos estudios para obtener más seguridad al momento de dar un argumento. Sin embargo, como hemos visto en todos los estudios, siempre hay un contra. Si bien es cierto, estos estudios son súper poderosos para poder tomar decisiones, también tenemos que tener en cuenta que no están libres de errores. Pueden haber revisiones sistemáticas que tengan métodos que no son adecuados y por lo tanto es necesario que nosotros hagamos la lectura crítica de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ya habiendo visto todo esto y habiendo visto pues todos los argumentos que podrían utilizarse para decir que este fármaco disminuye la mortalidad en COVID o no, lo que vamos a hacer a continuación es preguntarnos pues cómo tomo la decisión de brindar o no este fármaco con todos los argumentos que ya he visto, ¿no? Y ya pues esto se va complejizando un poquito más, ¿no? Si bien es cierto, antes ya estábamos como que así, ¿no? Ya con la cabeza que no podíamos, ahora se sube un poco más de nivel esta toma de decisiones. Pero no se preocupen, que aquí vamos a ver cómo tomar decisiones en estos 5 pasos. El primer paso para poder tomar una decisión es definir qué población y qué intervención quieren evaluar ustedes, ¿no? En este ejemplo que hemos puesto, pues nosotros vamos a querer evaluar el efecto de este fármaco que se llama covidina en pacientes que tengan COVID, ¿no? Y lo que yo quiero ver, pues, es si es que finalmente este fármaco disminuye o no la mortalidad. Entonces, ok, eso es lo que yo voy a hacer primero. Voy a definir en quiénes quiero evaluar esta intervención que es la COVID. Hasta ahí ya tengo cubierto mi primer paso. Genial. Ahora voy con mi segundo paso.
Mi segundo paso es buscar todos los ensayos clínicos autorizados existentes, o en su defecto, si es que no hay ensayos clínicos autorizados, pues buscar estudios que hayan controlado por confusores. Más allá de estos, es decir, estudios que no controlen por confusores, realmente no nos van a proporcionar información útil para tomar decisiones y más bien nos podrían llevar a confusiones y errores. Por eso, una recomendación que les quiero dar, mis queridos amigos, es que basen sus decisiones en revisiones sistemáticas, ensayos clínicos autorizados, o por defecto estudios que controlen confusores. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso. Buscar todos los ensayos clínicos existentes y si encontramos una revisión sistemática, pues mucho mejor. Ya está todo el trabajo hecho en este tipo de estudio. El tercer paso, luego de haber buscado todo eso, es leer críticamente los estudios, ¿verdad? Es decir, si es que vamos a confiar o no vamos a confiar en lo que estamos leyendo. Porque nuevamente, como vimos, todos los estudios, si bien es cierto, tienen sus beneficios, también tienen algunas falencias. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso al momento de leer cada uno de ellos. Luego de que ya hemos leído críticamente los estudios, lo que vamos a hacer es finalmente tomar esta decisión, ¿verdad? ¿Y esto en qué se basa? Se basa principalmente en un balance entre los beneficios y los daños de brindar esta intervención. ¿Sí? Yo voy a balancear, voy a tener en una balanza, en un lado, cuánto beneficio puede causarme brindar este fármaco covidina, y en el otro lado voy a tener cuánto daño más bien podría afectar al paciente o cuántos daños podrían haber producto del uso de este fármaco llamado covidina, ¿no? Entonces, este balance es lo que guía finalmente, o mejor dicho, lo que guía principalmente la decisión. ¿Sí? Y finalmente lo que voy a hacer yo luego de tomar la decisión, es decir, decidir si brindar o no brindar el fármaco, lo que voy a hacer es reevaluar periódicamente esta decisión. ¿Y por qué? Pues porque como ustedes están viendo, la información continúa apareciendo día con día. COVID es una enfermedad relativamente nueva, estamos recién aprendiendo de ella, relativamente no hay muchos estudios al respecto, nos falta bastante información y por lo tanto no sería lógico quedarnos, digamos, plantados en un solo sitio diciendo o rebatiendo un argumento que dimos con la poca información que teníamos, sino que lo más coherente es poder reevaluar esta decisión periódicamente con la nueva información que vaya saliendo. Y estos 5 pasos, pues aunque lo crean o no, son los 5 pasos de la medicina basada en evidencia. Preguntarse, buscar estudios, valorar esos estudios y ver su calidad, aplicar lo que quiere decir tomar la decisión y reevaluar. Los 5 pasos de la medicina basada en evidencia. ¿Sí? Y lo que quiero ver con ustedes ahora es poder centrarnos ahora en este proceso de tomar la decisión, de decir si es que vamos a brindar o no vamos a brindar este fármaco covidina una vez que ya hemos visto todos los argumentos y ya sabemos pues qué fortalezas y debilidades tienen los estudios en los que podríamos basarnos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al momento de leer, al momento, perdón, de tomar ya la decisión? Es poder tener nuestros beneficios y nuestros daños en una balanza. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a valorar cada desenlace que nosotros encontremos en los estudios, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta que nos planteamos, estamos viendo si es que el fármaco disminuye o no la mortalidad, ¿verdad? Mortalidad es algo valioso, ¿verdad? La vida es lo más valioso que tenemos. Va a ser el desenlace crítico para nosotros para tomar decisiones. Como hay desenlaces críticos, también hay desenlaces que son importantes, es decir, en una calificación de valor serían un poco menos valiosos que los críticos, y también hay que tener en cuenta que hay desenlaces subrogados. Desenlaces subrogados como, por ejemplo, los marcadores biológicos que solemos ver en también las evaluaciones de pacientes con COVID, ¿no? Como, por ejemplo, el recuento viral o la carga viral de coronavirus en un paciente, por ejemplo. Esos son desenlaces subrogados. ¿Por qué se les llama subrogados? Porque intentan dar información sobre un desenlace clínico, pero hay que tener en cuenta algo súper importante. Estos desenlaces subrogados podríamos tener resultados significativos o beneficiosos en ellos, sin embargo, no siempre los resultados van a ser beneficiosos desde un punto de vista clínico. Por ejemplo, puede que nuestro paciente pues disminuye su carga viral, pero finalmente no se salva de fallecer. Entonces, la importancia de poder identificar estos tipos de desenlaces está en eso. Nosotros sobre todo tomamos decisiones con desenlaces que sean críticos para nosotros, como por ejemplo mortalidad o por ejemplo admisión a UCI, entre otros desenlaces, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué va a pesar más. Una vez que nosotros hayamos encontrado los efectos, supongamos en este ejemplo de aquí, ¿no? Los beneficios pues del uso de la covidina fueron
En infecciones, por ejemplo, en este desenlace que se llama infecciones, hemos encontrado pues que hay 200 pacientes menos que se sobreinfectan en una unidad de cuidados intensivos por cada 1000 personas, ¿no? Y como daños que podría causarnos la covidina, supongamos que podría causarnos sangrado, ¿no? 100 mililitros de sangrado en estos pacientes. Entonces, aquí hacemos un balance entre qué va a importar más para el paciente, ¿no? Estos beneficios podrían ser considerados grandes, posiblemente sí, ¿verdad? Porque si un paciente se reinfecta, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, el riesgo de que fallezca incrementa, ¿no? Entonces, este podría ser, pues, un beneficio relativamente importante. Y por otro lado, los daños, que alguien sangre, por ejemplo, 100 mililitros, podría ser considerado de repente, en algunos casos, algo bastante controlable, ¿verdad? Algo bastante manejable. Entonces, en este ejemplo, ¿qué pesa más, no? Supongamos que estos beneficios fueran cuyes, fueran cuisitos, y nosotros decimos, pues, ¿qué cuy pesa más? ¿El cuy de los beneficios o el cuy de los daños? Entonces, en este caso, estamos viendo que el cuy de los beneficios pesa más que el cuy de los daños. Y por eso nuestro balance se está inclinando hacia los beneficios. Cuando el balance resulta que el beneficio es mayor que el daño, solemos nosotros brindar el fármaco. Pero más bien cuando los daños son mayores que los beneficios, nosotros generalmente optamos por no brindar el fármaco. Sí, porque recordemos, el principio de la medicina, en verdad, de todas las ciencias de salud, es primero no hacer daño, ¿no? Primum non nocere. Entonces, este básicamente es lo que va a guiar nuestra decisión, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta algo importante. Si bien es cierto, esto es lo principal al momento de decidir brindar un fármaco o no, desde el punto de vista institucional, también suelen tomarse algunas otras decisiones o suelen añadirse otros criterios, mejor dicho, para sustentar mejor esta decisión de brindar o no brindar. ¿Cuáles son estos criterios? Dos de ellos que son bastante utilizados y bien importantes, sobre todo para los sectores de gobernación o distritales o de sistemas sanitarios, son los costos y son la factibilidad. ¿Qué quieren decir estos dos criterios? Primero, costos, ¿no? Si es que los beneficios también pueden ser comparados con los costos. Supongamos que el fármaco covidina, pues cuesta, exagerando, ¿ok? Cuesta $1.000.000 todo el tratamiento, ¿sí? De covidina. Pero encontramos, supongamos que entre los beneficios reduce la mortalidad, pues en términos absolutos, digamos, 200 pacientes de 100 salvan de morirse. Entonces, si nosotros sopesamos ahora cuánto es lo que gastaríamos como Estado, como institución, con ese gran beneficio de salvar la vida, pues va a primar los beneficios. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un beneficio que es poco importante, como de repente, no sé, pues estancia hospitalaria, ¿no? Reduce, por ejemplo, en media hora la estancia hospitalaria a este medicamento y cuesta $1.000.000. Ahí la decisión, como pueden ver, a pesar de que quizás aquí haya salido que es beneficioso, ya desde el punto de vista institucional del Estado, pues estos recursos podrían ser mejor invertidos en otras terapias, no necesariamente farmacológicas, sino que, por ejemplo, el uso de pulsoxímetros, el abastecer con oxígeno en los hospitales. Entonces, ese dinero podría ser destinado a otros fines que sí realmente tengan un beneficio para el control de la pandemia, ¿sí? Eso es con respecto a los costos. Y con respecto a la factibilidad, ¿a qué se refiere? Se refiere pues a que nosotros podamos tener este medicamento o disponer de él para aplicarlo en nuestros pacientes, ¿no? Supongamos que estamos pues en un contexto, digamos, otra vez, ¿no? Un ejemplo de que estamos nosotros pues en un país que se llama Macondo y en este país pues no solamente hay paracetamol. Entonces, esos medicamentos que están mostrando beneficio no podríamos aplicarnos finalmente a nuestra decisión porque no contamos con ese medicamento en ese momento. Entonces, eso se refiere a la factibilidad, ¿sí? Básicamente son esos criterios que se utilizan, pero hay más criterios que se utilizan al momento de tomar una decisión institucional sobre todo. Pero básicamente podríamos ejemplificarlos con lo que les mencioné. Y muy bien, entonces ahora una vez que hemos decidido, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos un beneficio en infecciones, vamos a lograr que 200 personas se salven de tener infecciones y bueno, probablemente algunas tengan pues un pequeño sangrado, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a decidir brindar el medicamento, brindar el fármaco. Entonces esa es nuestra decisión, vamos a brindar el medicamento. Pero luego de tomar esta decisión, como les mencionaba, tenemos que reevaluar periódicamente lo que estamos haciendo, ¿no?
porque nuevamente, como les mencionaba, pues se sabe muy poco acerca del manejo de coronavirus. Siempre hay que pensar que nosotros estamos tomando la decisión con la mejor evidencia disponible hasta el momento. Eso es algo importantísimo a recalcar. Es lo que tenemos hasta el momento. Con el continuar de los días, de las semanas, de los meses, vamos a tener más información y va a ser necesario que volvamos a cambiar, pues probablemente el rumbo de nuestra decisión, ¿no? Quizás en algunos casos se mantenga, tengamos más evidencia que soporte, por ejemplo, los beneficios de ese medicamento. Entonces vamos a seguir optando por brindarlo, ¿no? Pero sin embargo sucede lo contrario, como por ejemplo con la hidroxicloroquina, ¿no? Como vimos, pues era un medicamento, era de los primeros que se postuló para ser beneficioso para COVID, se brindó, pero luego el estudio Recovery, que fue un estudio con una gran cantidad de participantes, con una metodología adecuada, encontró que más bien este medicamento aumentaba la probabilidad de morir o llegar a ventilación mecánica, pues en ese caso algunos estados, algunos gobiernos optaron por ya no incluir este medicamento dentro de sus guías de manejo. Hay otros países que todavía mantuvieron esa postura. Lamentablemente no hay mucha transparencia con respecto a los procesos o a los argumentos que ellos dieron para seguir manteniendo el fármaco a pesar de la evidencia encontrada, pero eso es lo que suele pasar. Lamentablemente eso es desde el punto de vista institucional. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como personales de salud o como profesionales de salud? Pues tomar la decisión considerando todo esto, ¿no? Que la información va a poder ser cambiante. Entonces, para acordar un poquito lo que pasó pues en Avengers, ¿no? Thanos le dijo que debía apuntar a la cabeza, entonces Thor se quedó pensando en esa decisión que tomó, pero luego tomó la decisión ya con la información que tenía de Thanos, ¿no? Y decidió pues culminar su misión. Entonces, más o menos para ejemplificar un poquito lo que nosotros hacemos al momento de reevaluar periódicamente nuestras decisiones, ¿sí? Y ahora ya hemos hablado sobre estos temas tan importantes que son medicina basada en evidencia. Como han visto, ya hemos explicado básicamente los conceptos y la lógica que nosotros usamos para tomar una decisión, para decidir si brindar o no el fármaco, tanto a nivel individual como a nivel institucional. Hemos dado unas pequeñas pinceladas. Pues ahora lo que vamos a ver es un poquito acerca de cuál es la evidencia de los fármacos para COVID en este momento. Entonces, aquí yo les traigo algunas de las fuentes que he podido consultar, que son bastante interesantes e importantes, sobre todo esta revisión sistemática de aquí. Este es un tipo especial de revisión sistemática que se llama Living Systematic Review. Perdón. Este tipo especial de revisión sistemática se llama Living, entre comillas, porque, bueno, constantemente está recopilando la información y está cambiando, digamos, la información que brinda a los lectores. Por eso se llama Living, ¿no? Porque está siendo construida en el momento, mediante cómo va avanzando la pandemia. Es una revisión que pueden ustedes ver, está de acceso libre en internet, lo buscan con este nombre, Drug Treatments for COVID-19, una revisión sistemática con Edward Meta-análisis, y ahí van a poder ver las actualizaciones que han estado los autores publicando, ¿no? La última actualización es del 11 de septiembre, me parece. Esta revisión fue publicada inicialmente el 30 de julio. ¿Sí? Está recopilando la información de los fármacos que se están usando actualmente para COVID. Ahora, hay algunas otras iniciativas o algunas colaboraciones, como por ejemplo esta muy interesante, que es de Salud con Lupa y el grupo Epistemónicos. Como pueden ver, ese es el nombre, también lo pueden googlear con el nombre que están ustedes apreciando aquí. Ellos, por ejemplo, ¿qué hicieron? Pues es resumir la evidencia que se encontraba para aproximadamente 24 fármacos para COVID, y lo han clasificado. Ellos han creado una escala del 1 al 7, siendo el 1 lo peor, es decir, que la ciencia no avala su uso, y el 7 lo que vendría a ser altamente efectivo, ¿no? Como pueden ver, este es un pequeño resumen que nosotros hicimos en el grupo del cual formamos parte en Evisalud, y en el cual, como ven, pues hasta el momento ningún fármaco, ningún medicamento es altamente efectivo para COVID. Hasta ahorita lo que tenemos, pues sobre todo listo para su uso, que vendría a ser los fármacos que sí han demostrado beneficio, pero ojo, en pacientes pues que requieren soporte oxigenatorio, vendría a ser la dexametasona. Hay algunos fármacos prometedores todavía en estudio, y como pueden ver, pues por el otro extremo tenemos fármacos o terapias que la ciencia no avala, como el dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Algo que también bastante sonado actualmente. Ahora, otro tipo de fuente que también ustedes podrían revisar es esta plataforma de síntesis, también gracias al grupo de epistemónicos. Es una plataforma que tiene estas siglas que se llama LOF. También lo pueden googlear con estas siglas.
Y pues esta plataforma lo que les va a mostrar es la evidencia de, digamos, sistematizada, encasillada, según lo que ustedes quieran buscar. Es bastante intuitivo, es súper útil. En verdad les recomiendo si ustedes quieren hacer de repente alguna síntesis para algún tema en particular, lo divide como, por ejemplo, estudios diagnósticos, estudios de tratamiento, me parece también estudios para prevención, por ejemplo, para tratamiento en sí, lo clasifica también por grado de severidad. Es decir, tiene bastantes formas de cómo buscar la información. Se los recomiendo bastante, es una plataforma bastante útil, bastante buena. Y aquí quería darles también una síntesis de lo que vi finalmente leyendo estas dos revisiones, esta revisión sistemática y la información que brindaba pues Salud con Lupa. Finalmente podríamos decir que hasta el momento no sirven, no tienen un beneficio la hidroxicloroquina, tocilizumab, lopinavir, ritonavir. Parecen servir la dexametasona, pero nuevamente estamos viéndolo en el contexto de pacientes que requieren un soporte oxigenatorio. El remdesivir también parece servir. Y en estudio, pues todavía se encuentra el plasma convaleciente, la colchicina, el interferón, ivermectina. Y como estafas, cuidado, el dióxido de cloro y en algunos casos la homeopatía está postulándose también como supuestas terapias para COVID, ¿no? Sin embargo, no hay evidencia al respecto sobre estas terapias, sobre su beneficio. Bueno, algunos mensajes finales para ya culminar esta pequeña charla es sobre todo mencionarles esto, ¿no? Sobre medicar puede matar al paciente, a nuestros amigos, a quien de repente le brindemos un consejo, ¿no? Como hemos visto, mucho se toma en cuenta la plausibilidad biológica para tomar una decisión, pero no es el argumento más adecuado para hacerlo, ¿no? Como ustedes ya han podido ver, pues el argumento más útil, más valioso vendría a ser aquel que provenga de una revisión sistemática de ensayos clínicos, pero nuevamente como estamos pues en desarrollo de esta pandemia, puede que no haya muchos ensayos clínicos, podríamos tomar decisiones en base a estudios observacionales controlados en su defecto, ¿no? Pero recomendablemente no bajar más allá de ese tipo de nivel de evidencia. Otra cosa importante es no dar fármacos masivamente, no tener miedo a no hacer nada, pues generalmente es lo más beneficioso. Eso también es algo bastante importante para recordar. Nosotros generalmente solemos, pues, cuando escuchamos una noticia de alguien que conocemos, por ejemplo, que tiene COVID, nuestra intuición, nuestro instinto, nuestra corazonada es darle algo, ¿no? Decirle, puedes tomar esto, puedes inyectarte este medicamento, tal cosa, pero tenemos que tener en cuenta de que si no tenemos la evidencia suficiente para ver estos dos lados de la moneda, los beneficios y los daños, podríamos estar más bien agravando el cuadro de nuestros pacientes, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Entonces, en esos casos, no hacer nada es una buena alternativa, cuando no sabemos realmente si es que va a haber un beneficio y puede haber un daño potencial. ¿Sí? Otra cosa importante es que pues tomar decisiones en base a la lectura crítica de los estudios, como lo hemos visto, y esto es un mensaje que nosotros dimos, sobre todo por una charla acá en Perú. El Ministerio de Salud peruano lo incluye en la norma, o sea, lo incluye dentro del esquema de tratamiento de COVID. Sin embargo, no obliga a las personas a brindar los medicamentos, sino que lo pone a disposición y a criterio de los clínicos, de los profesionales de salud, para que ellos tomen la decisión. Entonces, como ustedes han visto, ya ustedes se llevan a casa conceptos importantes a partir de los cuales realmente argumentar una buena decisión, ¿sí? Eso vendría a ser, aquí tengo algunos ejemplos en los cuales aquí hemos visto pues mucha de esta intrusión, a veces intento de dar fármacos masivamente sin terapias probadas, sin evidencia sustentable. Ha sucedido bastante aquí en Perú, ¿no? Y pues básicamente sería eso de ahí, ¿no? Agradecerles nuevamente por el tiempo. Quisiera dejarlos aquí con algunas fuentes bibliográficas que también podrían revisar, si es que están interesados en continuar leyendo sobre medicina basada en evidencia. Este libro del Dr. Gayet, que es casi el manual de medicina basada en evidencia, es súper recomendable, es que lo pueden conseguir, se los recomiendo bastante. También con un amigo, Álvaro Taipe, hemos publicado un artículo en preprint donde ustedes pueden leer un poquito más acerca de algunos conceptos básicos para tomar decisiones en COVID. Aquí está el link por si gustan leerlo. También hay cursos virtuales gratuitos, como el curso de Cochrane Essentials, que ustedes también tienen el link, podrían ingresar para que pues lleven el curso. Y también comentarles que nosotros tenemos pues como grupo esta iniciativa Evisalud. Pueden encontrarnos en Facebook con el nombre Evisalud, Evidencias en Salud. Ahí también solemos colocar información bastante importante sobre los fármacos que están siendo evaluados actualmente en la pandemia, sobre medicina basada en evidencia también, ¿no? Entonces, ese sería eso, chicos. Muchísimas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto.